En Nucid somos la máxima tecnología en germoplasma. Somos Girasol. Nucid Paraíso, la nueva línea de girasol que llega para revolucionar el mercado. Un paraíso de posibilidades. Girasol es Nucid. www.nucid.com.ar. Somos REM, la red de manejo de plagas de Apresid. Nos encargamos de reunir a productores, expertos y empresas para generar información y promover el manejo integrado de malezas, insectos y enfermedades. También difundimos la actualidad del manejo de plagas a través de diferentes herramientas como jornadas técnicas, alertas de resistencias, notas y también el mapeo de tanto malezas, insectos o enfermedades. Bueno, muy buenos días. Bueno, me toca presentar un poco un resumen de lo que es IRAC y las actividades que está haciendo IRAC, que es el Comité de Acción de Resistencia a Insecticidas, que esto forma parte, aquí en Argentina, nosotros lo hemos puesto en acción desde el año 2014 con otras empresas colegas, es decir, desde la industria, es decir, de la industria y dentro del paraguas de lo que es CASAFE, es decir, de la Cámara Argentina de Productos Sanitarios. Es una breve resumen, una breve presentación de lo que es justamente este comité. Estas son las empresas que están participando, que son, está Corteva, Bayer Crop Science, BASF, FMC y Syngenta, que son las 5 empresas que actualmente son activas, miembros y participan en este comité de resistencia de insecticidas. La misión es fundamentalmente colaborar o promover la colaboración entre las plataformas, tanto biotecnológicas, es decir, los eventos genéticamente modificados, y las químicas, es decir, los insecticidas, para asegurar la sustentabilidad de ambas tecnologías en el control de insectos. Acá tenemos los miembros activos, es decir, obviamente las empresas tienen sus equipos de desarrollo y sus equipos de marketing y de ventas, pero hay personas que están a cargo o participan en forma activa en este comité. Tengo el honor de formar parte, digamos, ser el presidente, pero también está Germán Ferrari de Bayer, está Lucas Rato y Francisco Eras de Syngenta, Bruno Rolandelli y Matías Moreno de FMC, Ulises Gerardo de Corteva y Gabriel Cipeto también de la empresa BASF Argentina. Lo que es muy importante es que dentro de CASAFE hay un comité técnico y la coordinación de estos comités, que en este caso es IRAC, pero también hay otros comités de resistencia, el de malezas que se llama HRAC y el de fungicidas que es el FRAC. Son coordinados desde la Cámara por María Sol Muñoz y por Federico Lorza, quienes son los coordinadores técnicos en CASAFE actualmente. Simplemente un raconto de cuáles son las principales actividades y acciones que ha hecho IRAC a lo largo de estos últimos 9 años, desde su fundación o formación aquí en Argentina. Si bien IRAC existe a nivel global, existe el IRAC Global, que es un comité que engloba a los IRAC de los distintos países y de las distintas regiones. En Argentina somos activos desde el año 2014. En los últimos años hemos encarado una serie de estudios previendo justamente generar información sobre susceptibilidad de distintos modos de acción y distintos insecticidas en las principales plagas que hoy día son referentes en los cultivos extensivos, que son principalmente soja y maíz. Para ello hicimos un estudio, que es lo que hoy va a presentar el ingeniero Fernando Flores, justamente sobre susceptibilidad de 10 poblaciones de distintas chinches en el Sahara y piezoduros en este caso, con
dos insecticidas que tienen distintos modos de acción, que son imidacloprid y lambda-cialotrina. Es decir, uno es un neonicotinoide y el otro es un piretroide. También hay un estudio que ya está culminando, muy interesante también, que es sobre el estudio de sensibilidad de poblaciones, es decir, algo similar al anterior, para Spodoptera frugiperda en distintas regiones del país. Hay aproximadamente 5 poblaciones, tanto del norte como de la región Pampa Húmeda, y ahí estamos haciendo estos trabajos con 4 diferentes modos de acción. Ahí tenemos diamidas, tenemos piretroides, tenemos los IGRs o los reguladores de crecimiento y las espinocinas. Y este trabajo está siendo realizado en colaboración con la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres en Tucumán. Por otro lado, tenemos un trabajo que venimos realizando también en los últimos años en los cultivos de maíz y de soja, que son las ventanas de aplicación. Que eso significa dividir el ciclo de cada uno de estos cultivos en periodos, aproximadamente de un mes, donde son denominamos ventanas, que justamente la idea es para permitir un manejo antirresistencia, o sea, poder aplicar dentro de cada ventana un modo de acción y en la siguiente ventana o en el siguiente periodo aplicar otro modo de acción para justamente generar esa rotación de insecticidas y de modos de acción para mitigar el riesgo de resistencia de insecticidas. Eso es un trabajo que incluso tenemos en nuestra página web, tenemos un video en el cultivo de maíz y próximamente vamos a tener también un video para las ventanas y las recomendaciones de manejo de antirresistencia en el cultivo de soja. Este trabajo, también hubo un trabajo muy interesante sobre monitoreo de falta de control con APRESID casualmente. Ahí tenemos un link entre Irak, Argentina y este link es justamente sospechas sobre resistencia, porque hemos tenido muchas consultas, incluso dentro de APRESID, sobre posibles problemas de resistencia, que muchas veces no es un tema de resistencia, sino un problema de problemas de aplicación o uso incorrecto del insecticida. Posteriormente también tenemos trabajos que venimos haciendo, que esto es una parte muy importante y esencial en Irak, que es la parte de comunicación, que es a través de la página web y contenidos digitales, el folleto de modos de acción de insecticidas y una cosa que es muy importante son talleres que hemos realizado con el ambiente científico y con toda la cadena de valor de los cultivos de soja y de maíz. Estos talleres o workshops los hemos realizado antes de la pandemia en el cultivo de soja y en el cultivo de maíz y se pudo congregar allí a todo el ambiente científico de las distintas estaciones experimentales y también de las universidades, del SENASA, de parte también del INTA y también de las, como decía, de las universidades y obviamente de las empresas privadas, también de los aeroaplicadores o de los aplicadores. Acá tenemos, simplemente para visualizar, el folleto de modos de acción de los insecticidas, eso está en nuestra página, en la página web, y también los videos con las ventanas para el manejo justamente de manejo antirresistencia, sobre todo en maíces, tanto sea BT como en los refugios o maíces convencionales. Bueno, vamos un poquito brevemente a un resumen de cuál es la situación de resistencia de plagas o de insectos en los cultivos extensivos en Argentina. A modo así, un poco somero, es aclarar claramente que nosotros tenemos en la Argentina relativa baja presencia o problemas de presión de insectos, y eso justamente hace que obviamente la problemática de resistencia no sea tan agravada como puede ser en otros países vecinos, como el caso de Brasil o Paraguay o Bolivia, donde en ambientes tropicales o subtropicales la presión de insectos es mucho mayor y por ende el número de aplicaciones es mayor
Y la selección y la generación de resistencia también es un problema mucho más grave. Existen pocos antecedentes sobre esta resistencia a insecticidas en Argentina, dado justamente ese menor número relativo de aplicaciones. No obstante, esto debemos ser cautos porque obviamente las plagas tienen movilidad y obviamente podemos recibir biotipos que tengan problemas de resistencia que vengan desde Brasil o desde Paraguay o desde Bolivia y eso nos genere un riesgo de existencia de presencia de resistencia en nuestras hojas o en nuestros maíces. Es muy importante que justamente la necesidad de integrar las soluciones de biotecnológicas, el caso de los OGM, y con los insecticidas con el fin de generar un único mensaje, y esto es un punto importante que tiene IRAC para justamente mitigar el problema de resistencias que se están dando también en eventos biotecnológicos. Casos de resistencia comprobados en Argentina. En el año 2005 aparece en el cinturón hortícola de Buenos Aires y de Rosario y Santa Fe, en el cultivo de tomate, resistencias a una plaga muy importante de este cultivo, que es la tuta absoluta, o polilla del tomate, a abamectina, deltametrina y metamidofos. Esto está comprobado y registrado o presentado. En el 2013, es decir, hace 10 años, hubo un trabajo también y que se comprobó la presencia de biotipos de resistentes en manzano y en pera a Psidipomonella, que es conocida comúnmente como Carpocapsa, y que ha presentado problemas de resistencia a metilasinfos, que es un fosforado, acetamiprid y a tiacloprid. En el 2017 aquí aparece la primera problemática o la primera llamada de atención dentro de los cultivos extensivos en Argentina, que con la presencia de biotipos resistentes a el evento CRY1F en maíces BT con tolerancia a Spodoptera frugigiverna. Esto fue hace exactamente 6 años atrás y el año siguiente, en el año 2018, se dio la misma situación en Diatraea saccharalis. En el 2021, la Estación Experimental Obispo Colombres hizo una serie de trabajos también sobre sojas con el evento BT de detección de posibles poblaciones de Rachiplusia y Chrysodexis con cierta tolerancia a el evento. Y esto, si bien no está confirmado, es un punto que, está presente en el ámbito y ya ha sido bastante comentado, pero no informado oficialmente. Y para ir cerrando, ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos actualmente para el manejo de plagas, tanto en maíz como en soja? Si bien no tenemos tanta problemática de resistencia, es un tema muy importante el de generar concientización en la rotación de los distintos modos de acción. Esa es la mejor forma de evitar o de mitigar la generación de resistencia en insecticidas. Muchos de ustedes saben y conocen la problemática que tenemos de malezas con resistentes, donde Argentina en ese sentido lleva, creo, el campeonato mundial. Y realmente es justamente cuál fue uno de los motivos, el uso siempre y permanente y constante y secuencial, sin utilizar otro modo de acción que no fuera glifosato. Y eso fue lo que generó y se presionó sobre la selección de esas malezas resistentes a este principio activo. Bueno, lo mismo puede llegar a pasar en insecticidas y eso tenemos que generar la concientización de la rotación de modos de acción. Hay, en el caso de chinches, si bien no tenemos una presión alta de chinches, en comparación a Brasil, por ejemplo, donde puede haber hasta 6 o más aplicaciones, acá tenemos, depende de la zona, obviamente en las regiones norte, en la zona norte no hay más presencia,
tenemos no muchas herramientas para el control de las chinches. Ahí viene un poco el título de hoy de la presentación. Por ahora tenemos buenas noticias. No ha habido, por lo menos en Nesara y en Piesodorus, no se han detectado por ahora poblaciones con problemas de tolerancia, pero debemos estar muy atentos porque no hay muchos modos de acción que estén actuando sobre esta plaga. También esta generación de información sobre, se denominan líneas base, justamente en otras plagas, de otros insecticidas, para entender cómo viene la situación y ir chequeando la situación en otros lepidópteros, que es el trabajo que estamos haciendo también con obispo colombres. Y bueno, para ir cerrando, concientizar a los productores de la importancia del manejo de la resistencia. Evidentemente, ustedes son muy conscientes de que un insecticida es una herramienta muy importante y que si nosotros perdemos la susceptibilidad de algún modo de acción, de algún grupo de insecticidas, realmente es una pérdida muy importante para nuestras actividades productivas y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y existen herramientas para poder mitigarlo o para dilatar ese proceso de resistencia. Bueno, muchísimas gracias y cedo a Fernando su presentación más específica sobre el tema de chinches. Bueno, muchas gracias, Martín. Les recordamos las preguntas por WhatsApp. En este caso, la segunda disertación va a ser a cargo de Fernando Flores. Fernando es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de la Universidad de Córdoba, con título Magíster Scienzae en Producción Vegetal de la Universidad de La Plata. Ha realizado numerosos cursos en el exterior, en Brasil y Japón, como parte de la formación de posgrado. Bueno, ha dictado numerosos cursos y publicaciones en congresos y jornadas de capacitación en todo el entorno del país. Así que bueno, Fernando, tu turno. Bueno, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, le agradezco específicamente, digamos, al grupo de CASAFE, digamos, por esta oportunidad que tuvimos en una idea que fue hacer este estudio y que, bueno, soportaron esa idea y hoy, por suerte, podemos presentar los resultados. Para hacer una aclaración, leí en el cronograma, quizás para que se entienda si se está haciendo una traducción, que en el programa en inglés decía bedbug, y no voy a hablar de bedbug, de chinches de la cama, sino voy a hablar de steambug. Si bien es una aclaración, los problemas de chinche de la cama sí son muy conocidos como casos de resistencia a insecticidas y constituye un problema bastante importante, digamos, en ese tipo de ambientes. Así que, hecha solamente esta aclaración, vamos específicamente, digamos, al tema de chinches en cultivos extensivos. Y bueno, el título en sí, las chinches perdieron la susceptibilidad. Bueno, se puso a modo de pregunta para dar una introducción al tema, siguiendo, digamos, una metodología de trabajo acordada y consensuada, y que constituyó un trabajo bastante tedioso, pero por suerte, digamos, los resultados son bastante claros y nos va a dar mucha idea para el manejo de estas especies plaga. Bueno, bien sabido es, digamos, el efecto de las distintas especies de chinche, específicamente las principales en la Argentina, de cuál es el problema, no solamente como depresión, digamos, disminución del rendimiento, producto quizás del momento en el cual se produce el picado, aumento, digamos, de la posibilidad de ingreso de patógenos y también un tanto menos estudiada, pero se le ha dado bastante importancia en Brasil en este último tiempo, el efecto, digamos, del picado sobre, digamos, la calidad de los aceites y cómo puede modificar la relación de ácidos grasos por efecto del picado de las chinches y específicamente diferenciar las distintas especies de chinches en cuanto no solo a cuantificación del daño, sino a esta característica cualitativa que les estoy comentando, que en algunas
lugares nos han dicho, o algunas cooperativas en Brasil, los descuentos no solo están por efecto, digamos, del porcentaje de picado, sino por este efecto, digamos, en lo que es, digamos, la calificación de la calidad de los aceites. Bueno, es solamente, digamos, otra foto, digamos, para cómo se cualifica el daño mediante el test de tetrazoilo y cómo se observa, digamos, el efecto de picado de chinches y la posible colonización de hongos en el exterior. ¿Cuáles pueden ser las causas del incremento de las poblaciones de chinches? Grandes áreas con plantas hospederas, cambio climático con adaptación a especies. Voy a hacer un hincapié, digamos, en una particularidad que ya venimos observando hace algunos años. Competencia interespecífica de pentatómidos. Así como ocurren con lepidópteros, hay especies de chinches que en un determinado ambiente terminan a veces desplazando a otras especies de chinches. Brotes asociados al aumento de los cultivos BT. Bueno, esa fue un desafío, digamos, en su momento, de qué iba a pasar con aquellas especies plaga que no eran blanco de la tecnología BT, y en la medida que aumentara esa superficie de cultivos BT, cómo esas especies plagas, llámese trips, arañuelas o chinches, podían aumentar sus poblaciones. Sojas indeterminadas con largos periodos de llenado, no remoción de suelo, Dichelop y Euquistus. ¿Por qué? Porque estas dos especies plagas permanecen en el rastrojo, en el invierno, es donde ahí las debemos mostrar, y lo importante es poder diferenciar, que creo que es un desafío, digamos, a nivel técnico, poder diferenciar estas dos especies que yo creo que en la mayoría de los casos son confundidas. Aumento de la superficie de cultivos invernal de base leguminosa. Bueno, creo que en la presentación anterior hablaron de eso. Y nosotros tenemos trabajos hechos de cómo pueden aumentar, digamos, por el efecto de refugio que le ofrece específicamente, por ejemplo, Vicia, digamos, la supervivencia a nivel invernal y el aumento de las poblaciones en la primera generación posinvernal, donde utiliza la Vicia, digamos, para poder reproducirse. Bueno, este es un trabajo que hicimos hace un tiempo en Marcos Juárez, en el cual medimos la cantidad de chinches por metro cuadrado en el cultivo de Vicia. Fíjense los valores altísimos, ¿no? Bueno, pero que también medimos cuál era el efecto rolado, o sea, del pisado, digamos, de esa Vicia en lo que es la mortalidad, digamos, sin llegar, digamos, a meter un químico en esa primera generación, que lo que termina haciendo es aumentando lo que se llama la presión de selección. Así que, bueno, es importante tenerlo en cuenta, digamos, a esta característica, digamos, de posibilidad de control. Bueno, en el año 2018 publicamos este trabajo que, si bien ya había sido detectado en la Argentina hace años anteriores, la terminamos detectando en Marcos Juárez y describimos su biología, y fue el primer registro para esa latitud. ¿Y por qué para nosotros fue llamativo? Porque en realidad, digamos, esta chinche se llama neotropical, digamos, la principal especie plaga de chinches en Brasil. Y cómo haberla detectado en latitudes tan mayores, digamos, en Argentina. Digamos, es el último registro a grandes latitudes. Y entonces, ¿cómo había llegado a Marcos Juárez y qué características tiene el hecho de haberla encontrado, ¿no es cierto?, a una especie de chinche que está descrita como de una zona subtropical, y la encontramos a latitudes en las cuales se produce una gran cantidad de heladas en el invierno. Posteriormente aparece este reporte de Brasil que describe que esta chinche Euquistus tiene dos linajes, uno sur y uno norte, y que quizás ese linaje esté relacionado, digamos, a características de diferencia de resistencia entre el linaje sur y el linaje norte. Entonces, a raíz de ese trabajo, se nos planteó el interrogante de a qué linaje corresponde la que terminamos encontrando en Marcos Juárez. Y posteriormente, digamos, en este año, la ingeniera Balbi, yo y Joel Arneodo, publicamos este trabajo en el cual corresponde a lo que se llama el linaje sur. Digamos, las características de los haplotipos están relacionadas al linaje sur,
Y esto es importante, digamos, porque podemos relacionar, ¿no es cierto?, los manejos o las características, digamos, de los manejos en cuanto a la tolerancia a los insecticidas en función de lo que está ocurriendo en Brasil. Bueno, esta diapositiva es para ejemplificar, digamos, cada una de las diferentes especies, dónde suceden sus generaciones y cuál cultivo hospedero utilizan. Así es como que, por ejemplo, Furcatus se permanece en el invierno en el rastrojo, quizás las otras especies como Piezodorus gildine prefiere si tiene lotes de alfalfa o eventualmente si hay una vicia implantada. Y Nesara, la chinche verde, busca otro refugio como cortezas de planta, etc. Esto es para Marcos Juárez, específicamente la cantidad de generaciones que se pueden suceder en función del cultivo y el manejo de esos cultivos. Este es otro trabajo interesante que publiqué hace muy poquito, en el cual me di cuál es el área de cada una de las diferentes especies de chinches. ¿Y por qué es importante esto? Porque la mayoría de los productos en el cual, de insecticidas, principalmente, digamos, actúan por contacto, los insecticidas que hoy están en el mercado. O sea que el principal modo de acción en el sinergismo que la mayoría de los productos poseen es por efecto de contacto. Y entonces, al medir esto ya te da una idea indirecta de cuándo uno debería ser más eficiente, ¿no es cierto?, en el control, o cuándo podría haber fallas de control producto de esta sola característica, y no inducir, digamos, que, por ejemplo, hay problemas de resistencia cuando en sí quizás fue una cuestión de aplicación. Bueno, es solo, digamos, un gráfico para ver, por ejemplo, cuál es la distribución de Piezodorus en toda América. Vieron cómo está distribuida, pero todavía en América no hay casos reportados, digamos, de los aumentos de niveles de resistencia de esa especie, de Piezodorus, en toda América. Más allá, digamos, de algunos trabajos en sí que muestran baja susceptibilidad de insecticidas fosforados específicamente en Brasil, pero que ya no están en uso. Este trabajo diferencia las distintas especies de chinches en cuanto, digamos, a distintas características como peso de grano, el porcentaje, digamos, de semillas detectadas en tetrasóleo. Bueno, otras características de alimentación y daño en superficie, que es la última columna para las diferentes especies, daño en profundidad y, bueno, más allá de esto, digamos, siempre, digamos, la bibliografía coincide en que la principal especie dañina por unidad, digamos, de insecto es Piezodorus gildine, la chinche de la alfalfa. Y que si bien el Euquistus no es tan dañina, o quizás podría encontrarse en una situación intermedia, el problema de haber encontrado esa otra especie en la Argentina son problemas sí de resistencia a insecticidas o a los registros de insecticidas hace años atrás. Entonces, antes de entrar al trabajo en sí, quiero diferenciar bien dos conceptos. Uno, el concepto, esto es para cualquier insecto. La tolerancia es la capacidad innata de un insecto plaga de sobrevivir a altas dosis de un insecticida comparado con otras especies. Por ejemplo, Spodoptera frugiperda naturalmente es más tolerante que, por ejemplo, Anticarcia o Rachiplusia. Las especies tolerantes no han transcurrido un proceso de selección por exposición al insecticida. La resistencia es el cambio del estatus de la susceptibilidad de una plaga que puede resultar en fallas de control por una disminución de la eficacia que debería esperarse usando las dosis recomendadas por la empresa. Desde los años 60 hasta el 2004 más o menos, el manejo de chinches, el manejo químico, estuvo principalmente realizado con insecticidas fosforados, endosulfán diacefato. Y a partir de la irrupción, digamos, o la prueba de mezclas específicamente de piretroides con neonicotinoides, empezaron a realizarse este tipo de mezclas y es hasta el día de hoy que me puede estar faltando alguno, ¿no es cierto?, de ahí, pero están casi la mayoría de los productos que hoy están en el mercado, en el cual tienen una alta dosis de piretroide y, digamos, en relación a la cantidad de neonicotinoide.
si uno hiciera una relación de cantidad de piretroide, más o menos hay una relación de 4:1, esto es un promedio, de las dosis que tenían para registro para orugas de estos mismos piretroides. Los más viejos recordarán que decían que los piretroides no funcionaban para chinches y era por una cuestión de dosis. Bueno, entonces, pasando al trabajo en sí. ¿Para qué es importante tener una línea base de susceptibilidad? No solamente, digamos, para malezas, sino para insectos, ¿no? Entonces, es determinar la susceptibilidad de una especie en distintas zonas geográficas. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que antes que un producto salga al mercado, puede haber naturalmente diferencias en lo que se llama los niveles de tolerancia, ¿no?, de ese insecto, la misma plaga, en distintas zonas geográficas, producto de quizás históricamente se alimentaron o el ambiente en sí determinó que su característica fuese de esa forma. Determinar diferencias de tolerancia y resistencia entre especies y determinar las diferencias a lo largo del año en distintos cultivos. Y ahí le doy un ejemplo. Algunos les habrá ocurrido que han tenido bajas eficacias de control en chinche de los cuernos en el invierno para el control de chinche de los cuernos por debajo del rastrojo. Y nosotros hemos hecho trabajos en laboratorio de la misma metodología que les voy a presentar ahora, en el cual los niveles de tolerancia al insecticida son diferentes en función de la época del año. Y se ve que en el invierno, que es lo que hemos encontrado, aumentan quizás sus características en la exocutícula, que hace que la disminución en la penetración del insecticida se presente como tal, y producto de eso, digamos, es que los niveles de control terminan siendo relativamente bajos en ese momento. Diferencias de la susceptibilidad del mismo principio activo a lo largo de los años y compararlo entre poblaciones. Bueno, ese es específicamente el objetivo, digamos, de este trabajo. No sentar una línea base, porque esto no es una línea base. Hace muchos años que estos insectos están expuestos, digamos, a estos insecticidas, pero sino saber, digamos, cuál es el estado de situación actual, a partir de la cual podemos hacer comparaciones en años venideros. Entonces, ¿cómo son las diferentes metodologías que hay para estudiar, digamos, este tema? El que hicimos fue aplicación tópica, que consiste, digamos, en hacer una aplicación con una micropipeta en el cual le pone una cantidad mínima, digamos, al insecto, pero de una cantidad conocida de ingrediente activo. Los otros bioensayos que se podrían hacer están en función de la especie y el objetivo, digamos, del trabajo. Por ejemplo, contacto tarsal, y en el cual uno puede expresar los resultados de esa forma, a veces se recomienda, digamos, para aquellas chinches que tienen alta movilidad y que sean susceptibles al manipuleo. Bueno, siguiendo el protocolo de IRAC internacional es que hicimos este trabajo. Y entonces el objetivo fue conocer la variabilidad intra e interespecífica a dos principios activos para poblaciones de diferentes zonas geográficas. Bueno, ya lo dijo Martín, digamos, fueron los dos principios activos, digamos, la droga nos la proporcionaron en su máxima pureza, el testigo convencional se hace en acetona, esos activos también se diluyen en acetona, y para hacer ese trabajo se necesitan más o menos un rango de 8 a 10 dosis, por insecticida por insecto, se aplica 1 microlitro, dice ahí sin manipulación en heladera, se dejan unos minutos en heladera para que estén quietos y poderlos aplicar, y se determina la mortalidad a tiempos regulares en cajas no más de 10 insectos por repetición con alimento y agua. Y ese fue el programa que utilizamos y las determinaciones, digamos, para lo que es la eficacia. Bueno, son fotos del ensayo en sí. Recuerden que mínimamente para cada una de las dosis y para que el trabajo sea consistente, se necesita ese rango de 8 a 10 dosis, en el cual la dosis mínima controle menos del 10% y la dosis máxima controle más del 80%. El laboratorio bajo condiciones controladas, de temperatura de 24 grados,
18,6 de luz. Y bueno, y se determina, digamos, la mortalidad. La mortalidad es cuando prácticamente, digamos, no se detecta movimiento o cuando la chinche ya da vuelta, digamos, si bien tiene un movimiento mínimo, pero está dada vuelta, y eso ya lo hemos corroborado con trabajos anteriores, que una chinche ya da vuelta, aunque tenga poco movimiento después de las 48 horas, se contabiliza como muerta. Bueno, esas son las localidades que fueron testeadas. No conseguimos para todas las localidades ambas especies. Me iban mandando las muestras y a veces alcanzaba la cantidad de la muestra, digamos, para testear, por ejemplo, un solo principio activo. Esa fue un poco la limitante, por eso verán que no está completo, digamos, las dos especies para ambos principios activos. Y vamos a los resultados. Ahí, cuando ven probabilidad, digamos, es el porcentaje de mortalidad, o sea, lo que sería la DL50, y abajo la dosis, o sea, esto es lo que se llama la curva dosis-respuesta, que pueden leerlo así, digamos, tanto como DL50 como DL90 para las distintas localidades. Eso para Gnezara y para Piezodorus. Pero, digamos, para dar un poco más de claridad a esos números, ven, digamos, lo que está, digamos, lo que pueden observar que para las distintas localidades, esos son los microgramos de principio activo por insecto. Y entonces, ya naturalmente uno puede hacer una comparación, digamos, en el cual se necesita, o digamos, para lambda-cilotrina, hay que comparo ambas especies, tanto Gnezara como Piezodorus, necesito menos cantidad, digamos, de lambda-cilotrina para tener el mismo efecto, o sea, la DL50, que para Piezodorus. Y que prácticamente, digamos, es la mitad. Bajo el mismo análisis, digamos, también el programa, digamos, te tira lo que es la DL90. Y la DL90 también sirve, digamos, para poder ver o poder posiblemente detectar cuál es la posibilidad de que algunos insectos tengan una posibilidad en una determinada localidad de escapar, digamos, al efecto, digamos, de ese insecticida, producto de que algunos individuos naturalmente ya expresen, digamos, o puedan expresar alguna resistencia. Esta graficación esta graficación en barras es la DL50 o la DL90 o sea, los intervalos de confianza para uno u otro con un 95% de exactitud. ¿Para qué sirve esto? Para ver si las barras se tocan. Y si se tocan, y de manera general, se dice que, digamos, no existirían diferencias en los niveles de susceptibilidad para las distintas poblaciones o para las distintas especies. Entonces, acá podemos ya sacar una primera conclusión, digamos, que para las localidades analizadas, digamos, o para la misma especie, no encontraría diferencias independientemente de la zona. Vamos a imidacloprid. Para Gnezara, también de la misma forma es la graficación para las localidades analizadas, tanto DL50 como DL90. Esto para Piezodorus. Y cuando uno hace la comparación, digamos, quizás ahí se diferencie solo una localidad, que es San Pedro, digamos, con un nivel de susceptibilidad mayor para Gnezara, en lo que es imidacloprid. Pero para las otras, pero para Piezodorus, prácticamente, digamos, en sí, también se considera que no existirían diferencias en los niveles de susceptibilidad para las distintas zonas analizadas, tanto para la DL50 como para la DL90. Entonces, vamos a las conclusiones. La sensibilidad de Gnezara a lambda-cilotrina es mayor que la de Piezodorus. Se necesita la mitad de dosis en promedio de lambda-cilotrina en Gnezara para lograr el mismo efecto de L50 que en Piezodorus. ¿Para qué puede ser importante, digamos, tener esto? O quizás surge, digamos, o puede surgir como una cuestión de recomendación que debe ser un poco más pulida, ¿no? Pero acá, naturalmente, te está diciendo que una especie es más sensible que la otra a lambda-cilotrina. Entonces,
quizás podría llegar a hacerse una recomendación que para determinada especie que es más sensible, digamos, por ejemplo, a la lambda-celotrina, recomendar aquellos productos en los cuales tenga el componente piretroide en mayor cantidad, ¿no es cierto? La sensibilidad de Piezodurus a imidacloprid es mayor que la de Nesara. Se necesita en promedio 2,5 veces de dosis de imidacloprid en Nesara para lograr el mismo efecto que en Piezodurus. O sea, esto es a la inversa que el caso de lambda-celotrina. Entonces, en aquellos lugares en los cuales quizás el foco, digamos, de la aplicación sea Piezodurus, quizás la efectividad sea mayor en, digamos, en aquellos principios, en aquellos productos en los cuales la combinación tenga un componente de neonicotinoide más importante. No se detectó diferencias intraespecíficas significativas para poblaciones de diferentes regiones al analizar el mismo principio activo. O sea, para la misma especie, en las diferentes zonas del país, no encontré diferencias que puedan decir o que me puedan inducir a que yo haga estudios bioquímicos para ver si, por ejemplo, enzimas como esterasas pueden estar involucradas en un proceso de resistencia. Así que, por ahora, no podemos decir nada, digamos, contrario a eso. En algunas localidades, los valores máximos de los intervalos de confianza podrían indicar una menor sensibilidad de parte de las poblaciones que deberían ser monitoreadas cuando se analiza la DL90. Aquellos en las cuales ese intervalo de confianza estaba más arriba, bueno, quizás sea un primer indicio, pero eso no implica, digamos, que tengamos poblaciones todavía resistentes. Si bien se observan diferencias de susceptibilidad entre poblaciones de Nesara y Piezodurus frente al imidacloprid y lambda-celotrina, esto no indica que exista resistencia de alguna de ellas, porque, digamos, está relacionado que no hay evidencias a campos que indiquen fallas de control. ¿Cuáles son las recomendaciones? Usar insecticidas selectivos para el control de orugas defoliadoras con distinto modo de acción que aquellos usados para chinches. O sea, en la medida que se pueda, más allá de por una cuestión de costos, no presionar, digamos, con esas pocas herramientas que hoy hay para el control de chinches, digamos, usando el mismo principio activo. Porque en general, digamos, las dosis para defoliadoras son menores y entonces ahí meteríamos, digamos, o metemos, digamos, en consideración, ¿no es cierto?, un aumento, digamos, de la presión de selección de aquellos individuos que son más susceptibles. Ajustar la tecnología de aplicación considerando estados fenológicos, localización de la plaga, condiciones ambientales, con un adecuado número y tamaño de gotas, así como también tener en cuenta formulaciones de adyuvantes que aseguren la permanencia y penetración de las gotas. En algunos trabajos en laboratorio, que no están presentados acá, hemos encontrado que el agregado de algún coadyuvante mejora, digamos, la eficiencia de control a nivel de laboratorio, o sea, permite mejor la penetración del producto en el insecto. Y que por lo tanto la DL50 me disminuye. Aplicar manejo integral es solamente controlar cuando los niveles de acción son alcanzados. No incrementar las dosis ante fallas de control a campo. Revisar cuál es el posible fallo, digamos. Si es una cuestión de la condición ambiental en la cual se realizó la aplicación. Si la plaga, por ejemplo, es Piezodurus, que es mucho más móvil y ante condiciones de alta temperatura se va hacia abajo, al igual que lo hace Dikelops. Los mejores momentos son los días nublados, independientemente de la hora, porque las chinches tienden, digamos, a estar más en superficie y favorecer el contacto. Y de ser necesario, digamos, hacer una nueva aplicación, rotar, digamos, si bien hay muy poca posibilidad de rotación, pero hay posibilidad de rotación de algunos modos de acción para chinches. Tener en cuenta cuáles son los factores que pueden favorecer el aumento de las poblaciones, eso bueno lo expliqué anteriormente, e intensificar los monitoreos para una correcta identificación no solo de adultos. Tener en cuenta que el tamaño de las chinches y su comportamiento puede influir en las eficiencias de control del campo, que también traté de expresarlo. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, gracias a CASAFE, digamos, por la posibilidad de haber hecho este trabajo. Bueno, muchas gracias Fernando. Los invitamos a sentarse un poco al espacio de preguntas. Primera pregunta. ¿Qué es necesario para la confirmación oficial de la resistencia en oruga a soja BT?
Hola, hola. Bueno, la confirmación oficial la da SENASA, digamos. Ya los estudios, o sea, yo no me puedo adelantar, pero en un tiempo próximo SENASA creo que lo va a conocer, porque, digamos, ya tiene los estudios de laboratorio, digamos, presentados por la empresa, así que no va a faltar mucho tiempo para que SENASA lo termine confirmando. Fernando, esto también un poco para vos. En base al trabajo de la superficie de las especies y los insecticidas de contacto, la pregunta es, ¿podría decirse que a mayor estadio del insecto, más eficiente en el control? O sea, hay que tener en cuenta más la superficie de contacto que el estadio de la plaga. No, a ver, para que no se malinterprete. Si bien, digamos, la foto esa comparando las distintas áreas, es importante tenerlo en cuenta porque por una cantidad de impactos o posible de impactos, no quiere decir que chinches más chicas, producto de intares, o sea, de la misma especie, por el hecho de recibir menos impactos, condicionen. O sea, las chinches en sus estados ninfales son más susceptibles que en el estado adulto. Entonces, digamos, va a necesitar menos cantidad de principio activo para el control. Nosotros hay otras metodologías de análisis para la evaluación a nivel ninfal que específicamente son metodologías para ver la translocación específicamente de los neonicotinoides. Por ejemplo, hacer aplicaciones y colocar vainas para ver mortalidad a tiempos regulares o hacer inmersión de vainas en determinadas dosis de insecticida. Y ver, digamos, su efecto en el tiempo. Pero las chinches en sus intarios, o sea, cuando son más chicas, son mucho más susceptibles que los adultos. Los adultos, digamos, de manera compartida. Y esto no es solo para chinches, es para cualquier oruga también. Muy bien, Fernando. En este caso, para Martín. Martín, en todos los años que venís trabajando en IRAC, ¿observaste cambios en las estrategias de manejo en los productores? A ver, yo creo que se creó concientización a partir de la aparición con Spodoptera principalmente en los cultivos BT. Yo creo que ahí, en maíz, ¿no? Ahí empezaron a crearse concientización de la necesidad de tener un refugio, ¿no? Y que antes realmente no había o no se respetaba, y yo creo que está entrando en consideración, y bueno, eso es hoy por hoy lo que podemos confirmar, ¿no? Muy bien. Un poco para los dos, ¿existen distintas recomendaciones teniendo en cuenta años o campañas muy secas con respecto a campañas húmedas? Y va de la mano otra pregunta que hablaba de si, digamos, la campaña anterior de profunda sequía se vio afectada un poco lo que es la biología de la chinche, que se vio en una cantidad menor a lo que es habitualmente. Yo en mis primeros años en INTA me formé con el ingeniero Aragón, y él decía años húmedos favorables para chinche, años secos desfavorables. Y bueno, con el transcurso de los años y de las campañas uno termina entendiendo cuáles son las cuestiones ambientales, digamos, que favorecen a la biología de ciertos insectos. Por ejemplo, esta campaña hemos hablado específicamente más que nada de arañuelas y trips, ¿no? Y muy poquito de chinches, con una disminución de las poblaciones, no solamente en esta campaña, sino ya en la campaña anterior. Ustedes habrán visto que en los estados iniciales las chinches se encuentran en estado agregado, digamos, están todas juntitas, hasta a veces el tercer instar. Eso hace, al estar agregadas, que aumente la humedad relativa en el cual ellas están sobreviviendo. O sea que las bajas humedades relativas son muy críticas en esas etapas iniciales de su crecimiento, y hace que el porcentaje de mortalidad aumente. Por eso en estos años hemos visto la baja de las poblaciones de chinche, y más aún con la sequía intensa que tuvimos esta campaña, pero recuerden el enero, digamos, de la campaña anterior que, fue muy condicionante, digamos, de esa primer generación de chinches que afecta a soja. Muy bien. También para Fernando, en este caso, referido a la eficacia de control de chinches
Hay varias preguntas en el caso para bifentrin, ¿cómo lo considerás a bifentrin para el uso de chinches? Pero acá hay una pregunta más concreta que dice, a dosis de marbete de 160 a 180 centímetros cúbicos por hectárea, ¿se observa algún grado de resistencia en algunas de las especies de chinches? Con tiametoxan se observan mejores respuestas para el control de chinches que con imidacloprid. Y en caso de landa, esa resistencia, ¿se puede ver al uso muy reiterado del mismo principio activo? Este trabajo, digamos, fue condicionado a dos principios activos, digamos. Y no se puede generalizar cuando uno habla de un piretroide, digamos, generalizar qué ocurre con otro piretroide, porque la situación puede ser distinta. Lo que hicimos, o los alcances de este trabajo, es a estos ambos principios activos, y esos son los resultados. Si mal no entiendo la pregunta, digamos, habla de las mezclas, ¿no es cierto?, de difentrin con uno u otro neonicotinoide, y habla de diferencias, digamos, de eficacia, ¿no es cierto? Eso debe ser testeado, digamos, en sí, porque ahí tampoco me está diciendo, digamos, en sí a qué especie, ¿no es cierto?, puede llegar a ser. Generaliza chinches en general. Generaliza. Entonces, bajo una situación de ese tipo en el cual se observe, por ejemplo, fallas de control a una dosis de bifentril con algún neonicotinoide, bueno, debe ser reportado hacia la empresa proveedora para que eventualmente, digamos, inicie, digamos, tal cual se hace, digamos, con cultivos transgénicos, ¿no? Para que inicie, digamos, un proceso de estudio en sí para ver si, digamos, esto está ocurriendo, o puede ocurrir que en sí puede ser una determinada zona o localidad en el cual masivamente siempre se hace lo mismo, ¿no es cierto? Algo que no funcionaba bien, bueno, lo aplicamos todos los años porque en su momento funcionaba bien. Las chinches en sí, a diferencia de los lepidópteros, son insectos que tienen poca capacidad de translocación. Y en sí es común, o es factible que se genere un proceso de resistencia producto, digamos, de que si algunos individuos, producto de ese proceso de selección, sobreviven, después se terminen cruzando con otros, digamos, de la misma característica. Los lepidópteros en realidad son diferentes y quizás, digamos, esa movilidad en sí haga que, digamos, el proceso pueda llegar a ser más lento. Entonces, son muchos factores los que pueden influir y que pueden responder a esa pregunta. Pero en sí, digamos, si repetidamente se hace siempre lo mismo, digamos, con la misma mezcla en sí, bueno, quizás esto, digamos, puede estar evolucionando y uno encuentre los primeros indicios a campo. Cuando encuentra unos primeros indicios a campo, mientras que uno descarte que la condición de aplicación ha sido buena en sí, bueno, digamos, es un punto, digamos, de alerta que tiene que tenerse en cuenta. Muy bien, ya estamos medio cerrando. En un marco de manejo integrado de plagas, cuando encontramos chinches parasitadas, ¿debemos controlar el parásito? ¿Cuánto tarda un poco en matar a esa chinche? Los parásitos de adultos, que seguramente va ahí la pregunta, en realidad los que hacen disminuir de manera drástica las poblaciones de chinches son los parasitoides de huevos. Pero la pregunta seguramente va orientada a los parásitos de adultos. Cuando uno lo observa de manera temprana, digamos, bueno, temprana en el momento en el cual no están haciendo daño de importancia económica, bueno, es importante tenerlo en cuenta porque eso sí va a disminuir la cantidad de adultos. Cuando emerge ese díptero, que es una mosca, va a ser, digamos, que esa chinche no se reproduzca, digamos, y por lo tanto muera. Distinta es la situación si uno la observa parasitada, en el cual en el momento que está haciendo daño es un periodo crítico. Y en el cual a veces, digamos, hay algún indicio que hasta puede, digamos, llegar, digamos, a consumir más producto de esa demanda interna que tiene. Entonces, debe considerarse en ese momento, digamos, como una chinche, digamos, que no esté pasando, digamos, por esa situación, porque el daño lo está realizando. Distinto es en etapas anteriores, porque sí va a disminuir la cantidad de adultos. Por ejemplo, en cultivos de cobertura se ven muchas chinches parasitadas, y uno va a tender, digamos, a hacer una aplicación producto de que ve muchas chinches en vicia, pero la mayoría de esas, o gran parte, si no hay una disrupción química, digamos, van a llegar a morir. Muy bien,
Bueno, estamos ya con el tiempo cumplido. Le agradecemos a Martín y a Fernando por su presentación. Así que bueno, muchas gracias y seguimos viéndonos en el Congreso. Más de 300 millones de hectáreas tratadas en más de 14 países. Spraytec Fertilizantes. Tecnología líder, producida en la provincia de Santa Fe. Spraytec Fertilizantes. Una vez, siempre.